cuando nosotros estamos excluyendo, estamos conformando categorías de seres humanos y por lo tanto generamos estereotipos respecto de esas poblaciones ya clasificadas para poder observarlas, medirlas, intervenirlas, y esas poblaciones entonces, una vez que son detectadas y son mediante la clasificación, se pueden controlar. Y esas poblaciones que son controladas son ahora las que se pretenden incluir en los sistemas sociales, específicamente en el sistema educacional. Entonces, cuando desplazamos a la persona, desplazamos al individuo, desplazamos al ser humano y nos quedamos con la categoría, con la clasificación sujeta al estereotipo, se magnifica, se genera materialización. Pensamos que podemos ver a ese discapacitado porque o es ciego, o porque es sordo, o porque tiene solamente un brazo, es manco, es cojo, no se desplaza bien, o tiene una silla de ruedas. Entonces, todas esas poblaciones tienen un déficit. Por tener un déficit, son discapacitados. Y luego, por ser discapacitados, son excluidos. Y una vez que son excluidos, se pueden controlar, se pueden manejar, se puede instrumentalizar al otro. Y genera así un gran negocio social, porque entonces emergen libros que hablan de discapacidad, profesiones que hablan de discapacidad, instrumentos que hablan de discapacidad, leyes que hablan de discapacidad, planes y programas que hablan de discapacidad, escuelas que atienden a la discapacidad. Aquí yo creo que hay que sospechosamente, y hay que tener cuidado, sospechosamente, como no está capacitado para atender la diversidad de los estudiantes, siendo que fue formado para atender justamente a uno, al ideal, a ese estudiante figurado como el deber ser. Fue formado así, como no es capaz, le ponen a un profesor que le llaman ahora, en este momento, integrador. Es como si necesitáramos nosotros, tú y yo, de otra persona para que nos integrara. Cuando no hacemos el reconocimiento del otro, cuando no hacemos una educación mirándose a los ojos, cuando no hacemos una educación que respete la individualidad en contexto, porque estoy diciendo la individualidad, cada niño, Juan con las mismas características, Pedro con las mismas características, son absolutamente idénticos solo a sí mismos, ni siquiera iguales o diferentes, idénticos solo a sí mismos. Y nos genera el sistema educacional la creencia de que hay sujetos que son diferentes porque yo los categorizo de alguna forma, o que son iguales porque yo los categorizo también de alguna forma. En esa lógica paradigmática, empiro positivista, tecno, racionalista, instrumental, es que se ha educado el profesor. Y luego le pide que funcionen en una racionalidad valórica. Imposible. Cuando comienzo a categorizar a los otros, a clasificar a los otros desde mis parámetros, se olvida entonces que hay oculta una ideología de la normalidad. Y esta ideología de la normalidad se genera a grandes grupos como la infancia, el infante, el infala, el que no tiene derecho a hablar, el que no tiene palabra. Se hace con los viejos, se hace con todo aquel que sea protestante, porque lo que ocurre es lo que manda es la Iglesia Católica, el otro que es homosexual, el otro que es pobre, pero no se hace el análisis o no se hace la mirada primero al adulto por sobre el niño, al adulto hombre por sobre la mujer, al adulto hombre rico por sobre el pobre, al adulto hombre rico blanco por sobre el negro, al adulto hombre rico blanco católico por sobre los protestantes, al adulto hombre rico blanco católico heterosexual por sobre los homosexuales. Entonces, lo que hay es la mirada hacia el otro, y es un otro que está abajo, y no se hace la mirada al que está arriba, generando estas distinciones.
Hay día de la mujer, hay día del niño, hay día del anciano, hay día de la raza, hay día del discapacitado, pero no hay un día del hombre, no hay un día del blanco, no hay un día del descendiente español, etc. Cuando se apunta al otro, como dice Carlos Escliar, cuando se apunta al otro, todos vuelven la mirada a aquel que se ha apuntado, pero nadie observa al dedo de aquel que está apuntando. ¿De dónde viene ese dedo que apunta? Recientemente, Howard Gardner ha descrito de que el ser humano tiene 12 inteligencias. Hasta hace un tiempo había dicho que teníamos 10 inteligencias. Antes 9 inteligencias. Y en el origen de su teoría, 7 inteligencias. Cuando estamos hablando, sea de 7, 9, 10 o 12 inteligencias, y estamos tratando de que la educación desarrolle, potencie todas las inteligencias del ser humano, el sistema educacional se encarga de fragmentar al ser humano. Cuando el sistema educacional entonces sobrevalora la inteligencia lógico-matemática y la verbal, cuando la sociedad valora solo estas dos inteligencias y luego se le pide al profesor que sea capaz de educar la integralidad del ser humano, se encuentra con la dificultad de que no todas las personas tienen las mismas inteligencias, no todas las personas desarrollan más una inteligencia que otra, y dentro de esas personas hay personas entonces con discapacidad intelectual que tienen un déficit en todas las inteligencias. Luego le piden entonces que sea capaz de lograr la integración de personas con y sin discapacidad, en este caso intelectual, cuando el mismo sistema valora sobremanera la inteligencia lógico-matemática y verbal. Entonces, ¿qué le queda? Claro, el profesor dice, me sale más fácil, porque el sistema educacional me está exigiendo de que se desarrolle máximamente estas dos inteligencias, me sale más fácil con personas que a lo mejor están postradas en una silla de ruedas, pero tienen su capacidad intelectual indemne. El profesor o la profesora debería ser capaz de mediar, de educar, de apoyar a todo estudiante, con independencia de sus características biopsicosociales. Pero como no hemos sido formados para la caracterización biopsicosocial diferenciada de todo ser humano, sin necesidad de ser categorizado, sin necesidad de ser etiquetado. ¿Cuándo lo vemos eso? Lo vemos en una familia de 5 hermanos, donde uno de ellos tiene, supongamos, síndrome de Down. Se deja de ver el síndrome de Down, se deja de ver la trisomía. Cuando estás con 5 hermanos y uno está en silla de ruedas, se deja de ver la silla de ruedas, se ve al ser humano. Cuando te encuentras con una persona que es ciega, pero has vivido toda la vida con a alguien ciego, a ese otro que es ciego, lo mira de una forma distinta, porque no miras la ceguera, miras la totalidad del ser humano. Tendemos, porque hemos sido formados así, a no mirar la luna completa, sino a mirar las medias lunas. Y la media luna, porque invisibilizamos aquello que nos vemos, pero que está ahí. Está ahí porque lo vemos, no lo vemos porque está oscuro. Y nosotros mismos lo oscurecemos. Nosotros mismos lo dejamos de ver, nosotros mismos lo anulamos, porque hablamos del otro en base a la carencia. Le falta un brazo, le falta una pierna, le faltan los ojos, le falta la oreja, le falta entendimiento. Y en vez de estar hablando de la falta, deberíamos hablar de lo que hace, de lo que puede, de lo que es, no de aquello que no es. Si estamos plagados de lo que no somos, pero solo conservamos lo que somos. Por lo tanto, si aprendemos a mirar al que es siendo y no al que no es, no vamos a necesitar maestros integradores ni profesores de educación diferencial.